Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y vamos a hablar de la situación del mercado inmobiliario en España en los próximos años. En este vídeo os voy a dar 8 razones por las que yo creo que el próximo o próximos años va a ser un buen momento para invertir en inmuebles. Te enseñaré una regla rápida que yo he utilizado para determinar si un inmueble es interesante o no de forma rápida y además te proporcionaré una tabla de resumen con rangos de múltiplos y su correspondiente rating de inversión. Así que nada, si te interesa este tema, empezamos. Muchísimas personas tenían la intención de comprar inmuebles, ya sea para primera vivienda o para invertir, en los últimos años. El problema es que los precios no han dejado de subir y de forma bastante agresiva, sobre todo en las principales ciudades de España, con lo cual ha dejado a muchas personas en fuera de juego. No podían ahorrar lo suficientemente rápido para absorber las subidas que se estaban experimentando en el mercado. Esta crisis ha llegado en un momento donde los precios ya mostraban ciertas señales de agotamiento. Si esta era tu situación y habías estado ahorrando para la compra de tu primera casa o para realizar una inversión, esta crisis sanitaria sin duda te va a proporcionar una gran oportunidad, en mi opinión, para adentrarte en el mundo del real estate, ya sea para vivir o para invertir. ¿Por qué creo que es inevitable que los precios bajen? Por las siguientes razones. Número 1. Alto desempleo. Desafortunadamente, esta crisis sin duda va a llevarse por delante cientos de miles de empleos. Recordemos que España va a ser uno de los países más castigados y más perjudicados por esta crisis, dado que su sector servicios, sobre todo el turismo, representa un gran porcentaje de nuestro PIB. Y como sabemos, esta crisis se ha cebado y se va a cebar especialmente con el turismo, con lo cual vamos a tener bastantes problemas aquí en España. La consecuencia de esto es que cualquier persona que estuviese comprando o a punto de comprar un inmueble y se haya visto afectado por un ERTE o por un ERE en el futuro, probablemente no lo haga y posponga su decisión, ya que tendrá miedo. Número 2. Alta incertidumbre. Si esta crisis se caracteriza por algo, es por la gran incertidumbre, ya que no sabemos cómo ni cuándo vamos a salir de esta situación. Y la incertidumbre suele paralizar toda decisión de inversión importante en el ser humano. Incluso la gran mayoría de personas que conserve su empleo va a tener cierto miedo. Esto es especialmente importante para personas que no han comprado nunca un inmueble antes, ya que saben que todos sus ahorros van a ser destinados a la compra del inmueble y a mucha gente le produce cierto respeto el ver cómo su liquidez se desvanece. Aquellos pocos que puedan o quieran comprar sin duda negociarán de forma agresiva, lo que también hará que los precios bajen. Número 3. Tendencia deflacionaria. Cuando las personas están inmersas en una crisis, saben y tienen expectativas de que los precios bajen. Como esperan que esa tendencia continúe en el futuro, dejan de tener prisa para comprar. Pasa lo contrario cuando hay una inflación de precios. Cuando hay una inflación de precios, la gente tiene miedo de perderse la compra del activo. En este caso es al revés. En este caso la gente se lo toma con calma porque prevé que los precios no vayan a subir en el futuro y que probablemente bajen. Sobre todo porque la gente aún recuerda lo que pasó hace 10 años y rompió el mito ese de que los precios de los activos inmobiliarios nunca pueden bajar. Así pues, esto hace que la gente posponga o no tenga prisa en entrar en el mercado, con lo cual crea esa tendencia deflacionaria en los activos inmobiliarios. La cuarta razón es que no hay crédito fácil. A pesar de que los precios han subido, los bancos han sido mucho más restrictivos esta vez a la hora de conceder préstamos hipotecarios. Si a esto añadimos la crisis que va a sufrir el sector bancario o que está sufriendo ya el sector bancario por la pérdida de márgenes de beneficio y la cantidad de impagos o moratorias que va a tener que otorgar, dudo mucho que relajen sus condiciones de acceso al crédito. Con lo cual espero que para la mayoría de la gente no sea fácil conseguir un préstamo hipotecario en los próximos años, lo que hará de nuevo que los precios se contengan y vayan bajando. Número 5. Oleada de impagos de inquilinos. Muchas personas propietarias de inmuebles, inversores, van a sufrir impagos de inquilinos en gran medida. Que aunque si bien es cierto que pueden pedir préstamos sin intereses y sin coste según las nuevas leyes del gobierno, esta situación va a hacer que la gente vea la realidad más peligrosa de invertir en un inmueble, que obviamente es el impago del inquilino. Así que no es de extrañar que muchos propietarios quemados por esta situación decidan poner a la venta sus inmuebles. Razón número 6. Oleada de impagos de hipotecas. Muchos propietarios o inversores no van a poder pagar las hipotecas que deben y tarde o temprano muchos se van a ver obligados a deshacerse de sus activos. Muchas personas van a necesitar un colchón de liquidez durante los próximos 3 o 4 años y esto se acentúa aún más cuando estas personas tienen que mantener a toda una familia. La necesidad de liquidez va a ser la principal razón para la caída de precios. Y no hay que olvidar que el real estate, que la inversión inmobiliaria, no es una inversión líquida, es uno de sus principales inconvenientes. Con lo cual, cuando uno tiene que vender un activo de forma obligada, se ve forzado a tener que realizar descuentos por debajo del precio de mercado para poder atraer más demanda y poder conseguir deshacerse del activo.
Por no hablar de que a muchas personas, desgraciadamente, probablemente les acaben embargando los inmuebles. Razón número 7. Boom de la construcción. Por lo menos en mi ciudad, en los últimos años se han empezado muchos proyectos y hay muchas promociones en construcción. Esto va a añadir oferta en los próximos años en un momento en el que la demanda va a reducirse de forma drástica. Aunque es cierto que algunas promotoras lo que harán si no consiguen vender a los precios que ellos necesitan será, si se lo pueden permitir, poner estos pisos en alquiler. Y la octava razón es que probablemente veamos mayores divorcios y mayores fallecimientos en gente mayor. Se espera un repunte de divorcios debido al confinamiento con su correspondiente venta de la vivienda familiar. Además, desafortunadamente, esta crisis ha afectado de forma especialmente importante a los más mayores, lo cual hará que los herederos de aquellos que dejen inmuebles pongan estos a la venta, dada la dramática situación de liquidez que muchos de ellos estarán pasando. La gran mayoría sabe que los divorciados y los herederos suelen malvender los inmuebles. Los primeros por una necesidad emocional o financiera y los segundos porque no valoran lo que han recibido al no haberle costado nada. Así pues, es inevitable que los precios bajen. Lo que no sabemos es hasta qué punto, ya que todo dependerá de cómo podemos salir de esta situación, aunque ya se prevé, ya hay estudios que dicen que España no volverá a los mismos niveles de PIB hasta 2024. Teniendo todo esto en cuenta, yo creo que los precios al menos van a bajar entre un 20 y un 25%, aunque obviamente esto variará por ciudades. Pero a partir de estos niveles, a partir de una caída de un 25%, creo que muchos inversores entrarán al mercado buscando rentabilidades, con lo cual no creo que esta vez vayamos a ver un super crash. Si eres de los afortunados que está en una situación ventajosa y puedes permitirte comprar o invertir, te recomiendo que a partir de septiembre empieces a hablar con todos los bancos para ver cuáles te ofrecen las mejores condiciones, ya que lo más importante cuando uno compra un inmueble es tenerlo todo preparado para cuando salga la oportunidad cogerla de forma rápida, ya que los chollos nunca duran. Si eres un inversor joven, te recomiendo que financies al máximo la compra del inmueble, ya que este apalancamiento producirá que tu rentabilidad sea muy alta. Intenta buscar tipos fijos inferiores al 3%. La opción de tipo variable también es interesante en función del banco, pero ten en cuenta que financiar un inmueble a 30 o 25 años con un tipo de interés fijo inferior al 3% prácticamente nunca había ocurrido, con lo cual es una gran oportunidad de financiar un activo a muy largo plazo a un tipo de interés muy competitivo. Si estás invirtiendo y quieres maximizar tu generación de cash flow, cuanto mayor sea la hipoteca, menor será el pago mensual y mayor cash flow estarás sacando desde el primer momento. Si tienes más de 50 años, una hipoteca tipo variable a 15 años puede ser una buena opción, ya que es una hipoteca más corta y el tipo variable en teoría debería ahorrarte cierto dinero. Hay muchas hipotecas variables, algunas de las más interesantes son las de MyInvestor, las de Coin, las de ING y las de Openbank. Pero yo te recomiendo que compares y hables con todos los bancos que puedas y presentes ofertas de otros bancos para negociar al máximo posible. No tengas miedo de pedir de más. Y no olvides tener en cuenta también el coste del seguro, es decir, presta atención al TAE. Una vez estés decidido a invertir, te recomiendo que sigas mi regla del 150. Cuando veas un inmueble que te parezca interesante, tu objetivo será sacarlo por 150 veces el precio del alquiler. Es decir, que si un inmueble se alquila por 600 euros en el mercado, tu objetivo sería tratar de comprarlo por 90.000 euros. Este precio no incluye impuestos ni la comisión inmobiliaria. Esto no será fácil y en función de dónde vivas, quizás está imposible, así que en este caso te recomiendo que amplíes hasta 175 veces lo que puedes pagar por la compra del inmueble. Es decir, si pagas entre 150 y 175 veces el alquiler del inmueble, estarás haciendo una buena inversión. Y ojo, que esto también incluye el gasto que tengas que hacer en alguna mejora o posible reforma del inmueble. Para aquellas personas con bastantes fondos en los bancos que puedan pagar en efectivo y sin utilizar hipoteca, comprar inmuebles a estos múltiplos de alquiler pueden proporcionarles rentabilidades entre el 6 y el 5% netas, obviamente sin contar una posible apreciación en el futuro del inmueble. Esto es muy buena opción cuando los depósitos bancarios rentan un 0% o para personas que no quieren invertir demasiado dinero en bolsa. Estas reglas son válidas ahora en 2020 con tipos cero e inflación muy baja, y a continuación te voy a mostrar la tabla resumen de cómo veo yo si una inversión es buena o mala en función de cuánto paguemos por ella. De momento, durante los próximos años, creo que esta tabla te será de utilidad porque no creo que las cosas cambien de forma significativa. Como ves, si puedes pagar menos de 140 veces el precio del alquiler, estamos hablando de una inversión excepcional. Entre 140 y 160 la consideraría una inversión muy buena. Entre 160 y 175 es decente, está bien. Entre 175 y 200 es regular, dependería mucho del inmueble.
y más de 200 la consideraría mala por su baja rentabilidad. Así pues, yo creo que si compras a precios razonables, la inversión inmobiliaria es una muy buena opción para aquellas personas que quieren obtener cash flow y además protegerse de una posible inflación. En futuros vídeos explicaré el concepto de apalancamiento a fondo y también en qué me suelo fijar yo a la hora de analizar un inmueble. Cuando uno sigue estas reglas, deja de ser un inversor emocional y se convierte en un inversor con sentido.